lo que señalamos es que consideramos que una organización del prestigio de Fundamedios no puede ser parte de una veeduría que ha pretendido ser manipulada con fines partidistas, nada transparentes y ajenos a lo que debería ser el noble ejercicio del derecho a la participación ciudadana y el control social, tal como se demuestra en estos hechos que vamos a exponer. Lo primero es que, el primer antecedente es que el pasado 26 de mayo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abrió el proceso para la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar el proceso de otorgamiento de frecuencias. Fundamedios cumplió con todos los plazos y requisitos estipulados en la convocatoria del Consejo. Una vez que se constituyó la veeduría el pasado 9 de junio, constatamos con sorpresa que varios de los miembros de esta veeduría respondían a grupos políticos autoritarios y contrarios a la libertad de expresión. Y algunos otros veedores además tenían conflictos de intereses, como eran los casos del ex coordinador de la veeduría, Héctor Velasco Álvarez, quien se presenta como presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos, organización que había participado en el concurso de frecuencias convocado por el anterior gobierno y dado de baja por una serie de irregularidades detectadas por Contraloría. En ese concurso, recordemos, el señor Velasco pretendía la frecuencia 92.5 operada actualmente por Radio EXA, medio de comunicación que, como todos lo sabemos, había sido crítico al gobierno de Rafael Correa. La subcoordinadora de la veeduría, María Gabriela Vargas Alarcón, tampoco acreditaba ninguna experiencia en el sector de telecomunicaciones, pero había sido funcionaria durante gran parte del gobierno de Rafael Correa y llegó a ser incluso directora nacional de registro de datos públicos. También habíamos cuestionado a los veedores Bernardo Cañizares y Emilio Fernando Uzcategui Jiménez, este último quien se identifica abiertamente como militante del proyecto liderado por el expresidente Rafael Correa. Todos estos hechos, como ustedes conocen, varios de ustedes nos acompañaron en una anterior rueda de prensa, fueron denunciados ante el Consejo y a la opinión pública el pasado 23 de junio. Ante la contundencia de las pruebas mostradas por Fundamedios, los veedores Héctor Velasco y María Gabriela Vargas Alarcón renunciaron a sus cargos. Una semana más tarde se integraron nuevos veedores con la misma línea partidista del gobierno anterior. Uno de ellos es Roberto Wolgemuth, quien en un acto insólito declaró haber sido invitado a ser veedor por parte del Consejo de Participación Ciudadana y fue designado subcoordinador de la veeduría. Roberto Wolgemuth, más conocido como @MashiRoberto, fue uno de los operadores más agresivos en la política de sistemático acoso en contra de periodistas y medios de comunicación que se practicó sistemáticamente durante el pasado gobierno. Y varias veces se lo denunció e identificó como uno de los organizadores de los llamados guerreros digitales, es decir, aquellos integrantes de las granjas de trolls que el pasado gobierno utilizó con inaudita intensidad y que muchas veces condujo a que se produjeran amenazas y agresiones a la integridad física de quienes se permitían denunciar las políticas de acoso contra la prensa. La tarde de ayer se conoció que Facebook eliminó cuentas y páginas de su plataforma y de Instagram por violar la política de interferencia extranjera al publicar información falsa. Algunos de estos perfiles son manejados por consultores políticos y ex empleados gubernamentales en el Ecuador. Este es el caso de los socios de la empresa Extraterra, cuyo representante legal es Roberto Wolgemuth y que ahora operan desde Canadá. Antes operaron en el Ecuador, ahora operan desde Canadá, como lo hemos constatado y lo denunciamos públicamente en la noche de ayer. Finalmente, la mañana del jueves 09 de julio, a través de la cuenta personal del ministro de Telecomunicaciones, se conoció que Arcotel había presentado un oficio donde presentaba su impugnación en contra de los integrantes de la veeduría ciudadana con argumentos tan frívolos y nimios como que el Consejo de Participación no les había hecho llegar las hojas de vida de algunos de los veedores. Tal impugnación de la entidad que debía ser vigilada es, a nuestro juicio,
la cereza en el pastel y la más clara demostración de que tras todos estos hechos no hay más que la intención de manipular el mecanismo de las veedurías ciudadanas para desprestigiarlo y obstaculizar que se vigile el proceso público competitivo para el otorgamiento de concesiones de servicios de radiodifusión de señal abierta. Cabe señalar que Fundamedios renuncia a ser parte de una veeduría que a estas alturas ya no puede cumplir sus objetivos con transparencia y rigurosidad, pero no renunciamos, y esto hago énfasis, no renunciamos a nuestro derecho ciudadano a vigilar rigurosamente un proceso que, como el de otorgamiento de frecuencias, es clave para que en el Ecuador avancemos o retrocedamos en la situación general de la libertad de expresión. Y estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos. Esto es el texto de la renuncia que hemos presentado hoy día. Y bueno, quiero, si es que hay preguntas, pues las contestaré en este momento. Bien, parece que no hay preguntas. César, sí, le saluda Sí, Álvaro Rosero. buenas tardes, Álvaro. Perdóname, es que me parece elemental de educación iniciar el video. César, vemos con preocupación lo que describes, lo que narras, lo que motiva tu renuncia. Sobre todo eso nos preocupa enormemente. ¿De qué forma se puede implementar una vigilancia para que el proceso cumpla en efecto con la normativa legal en todos sus ámbitos? Es decir, que el proceso se lleve a cabo de forma transparente y legal, que es el interés del sector de la radiodifusión. ¿Cuál va a ser el rol que prevés Fundamedios puede cumplir a partir de este momento y después de la renuncia? Gracias, Álvaro, por tu pregunta. Bien, es claro a estas alturas que estos procesos de veeduría ciudadana institucionalizados desde el Consejo de Participación Ciudadana no cumplen sus objetivos. Para nosotros ha sido una experiencia, que lo señalo con claridad, una experiencia nefasta. Lo que vamos a hacer, y para mí es claro, que los reales procesos de vigilancia y transparencia deben provenir desde la sociedad civil. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ya lo hicimos con el anterior concurso. Nosotros fuimos los que primero denunciamos la pretensión de favorecer a ciertos grupos políticos y mediáticos que querían concentrar frecuencias en pocas manos. Y en esta ocasión vamos a hacer lo mismo. Vamos a vigilar esos procesos. Demandamos de Arcotel que entregue toda la información, que sea transparente en la entrega de información. Recordemos que incluso el Arcotel del gobierno de Correa entregó información y con eso se pudo constatar cómo se utilizaban testaferros, se utilizaba un entramado de empresas para justamente concursar y concentrar frecuencias, pero creemos que es necesario que el Consejo, que la Arcotel en este caso, como la entidad que tiene en sus manos, que es dueña del concurso, que ha convocado al concurso, entregue toda esa información a la sociedad civil. Lamentamos muchísimo que hasta el momento Arcotel no lo haya hecho. Nosotros hemos pedido reiteradamente desde el primer día del concurso que se transparente toda la información. Esto no ha sucedido. Estamos a pocos días ya de que termine el plazo que se ha dado para que los distintos concesionarios o quienes pretenden una frecuencia entreguen sus proyectos y expresen su interés por concursar alrededor de una frecuencia, y esperamos, como te digo, Álvaro, que el Consejo, que el Arcotel en este caso entregue esa información. Y por parte del Consejo, en realidad, no esperamos absolutamente nada. Como digo, estos procesos de vigilancia ciudadana, los hemos constatado, son finalmente más bien
tienen la intención justamente de torcer estos procesos de vigilancia ciudadana, de vigilancia a partir de la sociedad civil. ¿Alguna pregunta más? César, si no hay nadie más, perdón, solamente por precisar, el plazo, de hecho, el plazo para poder subir los proyectos ya culminó. De hecho, el día de hoy se ha constatado que era parte del cronograma de acontecimientos alrededor de este proceso. El día de hoy, en presencia del notario público, se ha constatado justamente la entrega de esa documentación por parte de los participantes. ¿Qué información es la que Fundamedios espera Arcotel haga pública concretamente? Gracias, Álvaro, por la precisión. Sí, sabíamos que había una ampliación del plazo y claro, seguramente ya venció esa ampliación también. En lo que queremos es la información sobre justamente quiénes están concursando, ¿no es cierto?, en la naturaleza de los proyectos que han presentado, y básicamente es eso lo que se requiere. Básicamente, quiénes están concursando y la documentación que está acompañando a ese interés por concursar. Creo que con eso podemos realizar un trabajo exhaustivo de vigilancia del proceso, ¿no es cierto? Y por fuera de estas vedurías creadas por el Consejo. Bien, si no hay más preguntas, entonces les vamos a hacer llegar la carta de renuncia y bueno, quedamos a las órdenes en todo caso para cualquier consulta posterior. César, Sí, sí. perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con Andrés Salazar del diario El Mercurio de Cuenca. Un favor. Quería que me profundice o que me explique de mejor manera si para usted resulta un poco sospechoso el que el Mintel, Arcotel, solo hayan hecho una observación a las hojas de vida de estas personas, más no a la procedencia o el origen político que ellos tienen. Absolutamente, absolutamente. Como decimos en el texto de la carta, es realmente una demostración de que se ha pretendido manipular estos procesos de participación ciudadana, estos procesos de veeduría. El hecho de que Arcotel haga unas observaciones tan frívolas y nimias, ¿no es cierto?, a los miembros de las veedurías, sin hablar realmente de lo que está en el fondo de la participación de ciertos veedores, realmente nos conduce a pensar de que básicamente lo que se intenta es desprestigiar el mecanismo de veedurías ciudadanas con el fin de que no se vigile el proceso. Y eso realmente no lo vamos a admitir. Como lo decimos claramente, renunciamos a esta veeduría del Consejo, pero no renunciamos a nuestro derecho a hacer vigilancia sobre este proceso. Y exigimos de Arcotel que transparente toda la información, que como nos precisaba hace un momento Álvaro Rosero, entonces ya ese plazo para que los distintos interesados en las frecuencias hayan entregado su documentación, y eso es lo que queremos que sea transparente. ¿Alguien más se anima? ¿Alguna pregunta? Bueno, en todo caso, gracias por la participación, por el interés en estos temas, y como digo, bueno, vamos a ponerles la carta a su disposición y bueno, ahora también vamos a emitir un boletín de prensa al respecto. César, perdóname, pero antes de que, Claro. antes de que te despidas, en específico respecto del Consejo de Participación Ciudadana, ya nos cuentas y la carta describe cuál ha sido esta experiencia que Fundamedios ha podido evidenciar
respecto del tema de las veedurías. Siento que es importante que esto se divulgue de la mejor manera posible porque eh, sentimos desde el sector de la radiodifusión que se ha pretendido, y más allá de la denuncia formulada por Fundamedios y por el propio gobierno, se insiste ahora con conformar una veeduría con claros intereses políticos. El día de hoy, de hecho, si no me equivoco, hoy o ayer, el expresidente se ha expresado específicamente respecto del tema del concurso de frecuencias como respuesta a un tuit formulado por uno de estos veedores recientemente posicionados, ni más ni menos que Roberto Wolgemuth. Él habla de que esto es una feria que pretende darse a 7 meses de que termine el mandato. Digo, a veces también los cuestionamientos que puedan surgir, de alguna manera nos asiste el temor de que pueda llevar a la ciudadanía a pensar que antes se hizo bien y que hoy no se está haciendo lo correcto. Y habrá que recordar que el proceso en el que emprendió el gobierno de Correa sobre este mismo tema también tuvo un inicio en fechas previas a elecciones, y que a diferencia del proceso de hoy, aquel no tenía un cronograma que determinaba una fecha límite para la finalización del proceso. Y por eso se extendió, y por eso en plena campaña el proceso del concurso de frecuencias estaba vigente. En este caso, de alguna manera, entre las cosas que el sector de la radiodifusión se cercioró es de que no intervenga en los periodos electorales, y al menos el concurso relacionado con FM tiene una fecha de culminación previa al inicio de campaña política presidencial. Digo, más allá de tu crítica por la carta a la que haces referencia enviada desde el Arcotel, habrá que reconocer que este es un proceso que se distingue del anterior, y en ese sentido, y de alguna manera apoyando tu llamado a que todo sea transparente, también dejar la idea clara ante la ciudadanía, ¿no? De que hay cosas que en este proceso claramente se distinguen de lo que se pretendió hacer durante el gobierno de Correa. No sé si tienes alguna impresión al respecto, algún comentario. O sea, para mí es claro, y el tuit al que aludes del expresidente Correa, para mí es una demostración palpable de que hay intereses políticos, hay sectores políticos que consideran que este concurso es absolutamente clave para tomar de nuevo el control de los medios de comunicación y del relato, más que de los medios de comunicación, incluso del relato sobre la realidad que vive el país, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se ha hecho a partir de la veeduría es tratar de manipular de tal forma a este proceso de vigilancia, a esta veeduría, para que un sector político lo utilice, ¿no es cierto?, de una forma, para de alguna forma echar abajo el concurso, o por lo menos sembrar dudas acerca de su legitimidad. Y esas intenciones yo creo que se transparentan, se vuelven absolutamente groseras, diría yo, incluso el momento que se invita a participar a alguien de la categoría de Roberto Wolgemuth, conocido como básicamente como un troll, ¿no es cierto? Y que es descubierto además por Facebook como uno de los principales operadores de desinformación y de noticias falsas a nivel regional, o sea, ya ni siquiera en el Ecuador. O sea, es un tipo que realmente tiene cuya trayectoria es más bien, digamos, un acúmulo de situaciones y de acciones que van justamente en contra de la libertad de expresión, de los derechos ciudadanos, de la democracia, de las instituciones democráticas en el país. Entonces, alguien con esa trayectoria realmente está absolutamente descalificado para pretender vigilar un proceso como el de concesión de frecuencias. Y solo se explica su participación con el deseo de este grupo político que apoya al expresidente Correa de tomar control del concurso. Sin embargo,
desde las autoridades de Arcotel y del Mintel tampoco ha habido una acción contundente, transparente, ¿no es cierto? Y esa malhadada carta de cuestionamiento a los veedores para mí es absolutamente inaceptable. Y no porque estemos siendo cuestionados, porque ser cuestionado porque no el Consejo olvida enviar la hoja de vida de los veedores es realmente ridículo. O sea, eso para mí es absolutamente ridículo. Entonces, sí, vemos la necesidad de que se realice este concurso, de que se formalice el sector de la radiodifusión en el Ecuador, que ha sido maltratado durante más de una década. Es indispensable que se realice este proceso, pero también es importante justamente para la legitimidad de lo que se está jugando, ¿no es cierto?, de las concesiones y de la misma situación de libertades y derechos en el Ecuador, es necesario que ese concurso sea lo más transparente posible y que no se intente utilizar esta necesidad del sector de tener concesiones claras, contratos con el Estado, contratos de concesión, licencias de concesión realmente claras y otorgadas en procesos transparentes, que no se pretende utilizar eso para favorecer, en cambio, otros intereses. Los mismos que estuvieron en el anterior concurso, lamentablemente. O sea, eso vamos a estar vigilantes. Sabemos que no es el mismo concurso, que hay otra situación, que es necesario el concurso, ¿no es cierto? Pero también nos llaman la atención ciertos hechos, por lo cual vamos a estar vigilantes. Hay unas preguntas que me pasan de Facebook, así que, bueno, Gladys Rivera está preguntando qué acciones legales se pueden tomar en contra de estos hechos. Bueno, más que acciones legales, yo lo que he dicho es que vamos a tomar las acciones de vigilancia, que yo creo que lo importante es que se realice un proceso de vigilancia por parte de la sociedad civil, un proceso de vigilancia transparente que vigile la transparencia del concurso, que vigile la idoneidad del concurso, y eso lo vamos a hacer. Más allá de la veeduría, de este paso, de esta acción de la veeduría ciudadana del Consejo, lo vamos a hacer desde Fundamedios, desde las organizaciones y los ciudadanos que lo quieran hacer, por supuesto. No es excluyente. En el anterior concurso trabajamos de cerca con un grupo de ciudadanos que constituyeron un observatorio, ¿no es cierto?, al concurso de frecuencias, y podría perfectamente, y llamo incluso a los ciudadanos a que constituyan algo similar, un observatorio del concurso de frecuencias, y que realmente podamos hacer una vigilancia rigurosa, técnica, transparente al concurso. Bueno, Gustavo Andrade está señalando que en el Consejo hay un asesor llamado Romer Jurado, a quien también recordamos como uno de los autores de la ley Mordaza. Se señala, Agustín Urbina dice que no hay forma de postergar el concurso, nos pregunta si no hay una forma de postergar el concurso. Se sabe que concursantes no han podido entregar documentación y requisitos por estar impedidos por la pandemia. Sí, esto es uno de los temas que nos ha preocupado desde el inicio del concurso, el hecho de que coincida el concurso primero con un proceso electoral que ya está en marcha, y segundo, con esta situación de la pandemia. Y eso es algo que también vamos a tomar muy en cuenta en el proceso de vigilancia. Quienes no han podido presentar su documentación, no ha sido admitida, yo creo que también es necesario tomar en cuenta a esos sectores o a esos postulantes o interesados que no han podido entregar su documentación. Bien. Hola. Bueno, hay personas que se están integrando, pero no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, listo.
agradezco mucho a todos ustedes que están en la sala y quienes nos han seguido en Facebook. Y bueno, tendremos noticias, estaremos entregando información acerca de la evolución del concurso. Muchísimas gracias.